24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual se conocen las imágenes de estos 5 locales comerciales que fueron saqueados en el emblemático sector del Paseo Ahumada. Incluso, fíjese, la turba de ladrones amenazó a trabajadores y clientes. Algunos se defendieron hasta con palos, pero otros debieron esconderse ante el inminente peligro. Una de las tiendas afectadas sufrió su 7º robo desde que abrió hace apenas 6 meses. Pero la violencia con la que ellos entraron no fue precisamente solo robar, sino que hacernos daño a nosotros, siendo que somos muchas mujeres. Y correr el riesgo que me pudiera pasar algo teniendo familia atrás, ellos no piensan. Con público, yo tenía público acá dentro del local. Y cuando pasó, quedó gente dentro del local que se me cerró en el baño. Todo comenzó con una manifestación en Plaza de Armas de Santiago. Centenar de personas, pero como siempre un grupo se descolgó. Protagonizaron saqueos en el sector de Paseo Ahumada. Entre los locales atacados se encuentra esta sucursal de Smart Chile. Habían trabajadores y clientes. De igual forma, los ladrones se llevaron 35 millones de pesos en artículos tecnológicos. Nosotros estábamos transmitiendo un en vivo para premiar a nuestros clientes a través de las redes sociales que es Facebook e Instagram. Entonces estábamos con el proceso de premiaciones. Cuando de repente entra una turba de aproximadamente entre 40 y 50 personas, definitivamente nos amenazaron y con la intención netamente de agredirnos. Aseguran que los delincuentes no solo tenían la intención de robar, también de provocar daños. De hecho, el impacto psicológico, dicen, es grande. Este es el 7º robo que sufren desde su apertura en diciembre. Lo único que pido es que ellos dejen de hacer ese tipo de cosas hacia nosotros, porque la tienda es material, nosotros somos personas. Si ellos le pegan un palo a una vitrina no le va a doler. Nos pegan a nosotros sí nos duele. Eso para que ellos entiendan que no pueden entrar con ese tipo de violencia. Yo quedé muy afectada ayer. Con la misma violencia, entraron al tradicional local de galletas Tip Top, directos a la caja registradora, pero también destruyeron vitrinas e incluso lanzaron productos al suelo. Igual, da pena, porque fue fuerte igual, po. Nosotros arrancamos, yo hasta mitad de escalera, con un palo tratando y el gallo con un cuchillo. Que rompieron todo, tiraron todo al suelo. Pero dentro de todo ya tranquilizarme nomás y seguir trabajando. Los trabajadores bajaron rápidamente las cortinas eléctricas y tomaron lo que tuviesen al alcance para espantar a los saqueadores. El municipio dijo estar en contacto con los locatarios afectados y comprometió apoyo psicológico. Y yo quiero nuevamente señalar que rechazamos tajantemente los hechos de violencia que afectan a personas inocentes, a vecinos, vecinas y locatarios de nuestra comuna. También se registraron saqueos a 2 farmacias y a un café, en total 5 locales afectados. Sin embargo, los delincuentes huyeron, no hubo ningún detenido. Nosotros respetamos el derecho a la protesta, a la manifestación, pero esta no puede implicar jamás la violencia ni menos los saqueos. Rechazamos tajantemente las acciones del día de ayer. Hemos estado trabajando para devolverle la seguridad a la ciudadanía. Los trabajadores afectados piden más seguridad cuando se registren incidentes. Acusan que el actuar de Carabineros fue tardío. En la institución no quisieron ahondar en las críticas de los locatarios. El presidente Boric aseguró que entregarán todos los antecedentes a la Fiscalía por la investigación de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social durante la administración de Sebastián Piñera. Claro, fue un anuncio que se sumó a los intentos de la moneda por sacar adelante el proyecto de ley de indulto que, por no tener respaldo, ha obligado al gobierno a buscar alternativas. Un balance positivo es el que hizo el presidente Gabriel Boric de su primera cuenta pública a pesar de los cuestionamientos de la oposición por las pocas certezas que a su juicio se apreciaron de diversos temas como la agenda de seguridad, discurso de más de 2 horas donde parte del oficialismo también sintió que algo faltó, el compromiso de campaña que apunta al indulto a los llamados presos del estallido social, un tema complejo para el gobierno que no tiene los votos para un proyecto que está en el Senado.
estamos haciendo un trabajo responsable de conversaciones con la ministra de Justicia, que ha estado encabezando esta tarea justamente para cumplir con un compromiso programático que tiene que ver con resolver la situación de aquellas personas condenadas en el marco de la revuelta social en un contexto de grave violación a los derechos humanos, como también aquellos que se le ha aplicado de manera muy extendida la prisión preventiva, ya cayendo en una categoría de castigo anticipado que nos parece extrema. Una petición que se intensificó desde que Gabriel Boric ganara la elección, como se apreció a las afueras de su oficina de presidente electo. Sin los votos en el Senado, fue el ministro Jackson el que adelantó que se están evaluando alternativas al proyecto que está en discusión. Su labor es precisamente conseguir ese consenso, que no lo ha obtenido. Por lo tanto, creo que es importante que también el gobierno pueda estudiar el indulto directo, el indulto presidencial. Yo creo que es mucho el tiempo transcurrido. Soy un convencido que Chile necesita comenzar a sanar las heridas que dejó el estallido social. Parte de sanar estas heridas pasa por encontrar una solución a los denominados presos de la revuelta. De la alternativa que baraja el gobierno poco se conoce, pero desde la mesa del Senado están disponibles a iniciar un trámite desde cero. El camino no es fácil porque en la oposición no todos están dispuestos a dar el voto para un indulto, aunque sea distinto al que está en el Senado. Cuando el primer tema que la gente nos pide es más seguridad, que las personas que cometen delitos estén en las cárceles y no en la calle, pensar en indultar a delincuentes, obviamente que con eso no voy a estar de acuerdo. Si el presidente Boric quiere indultar a alguien, que lo haga, pero no sigamos insistiendo en unos perdonazos globales. Ahí podemos buscar salidas alternativas. Lo que es absolutamente inaceptable es el borrar el delito, que es lo propio de la amnistía. Para evitar un tropiezo, pero esta vez en el Congreso, el gobierno evalúa otras alternativas, indulto a los llamados presos del estallido, que es prioridad para la moneda, tanto como los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en 2019. Por lo mismo, el mandatario aseguró en entrevista con radios regionales que pondrán todos los antecedentes a disposición de la justicia después de ser consultado por la información que podría aportar en investigaciones penales contra el expresidente Sebastián Piñera. En esos casos, nosotros no solamente vamos a poner los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas. Y ese es nuestro deber como Estado, de que no haya impunidad. Ahora, no soy yo el encargado de juzgar. Todos los antecedentes serán entregados a la Fiscalía, dijo el mandatario, incluso los que podrían involucrar autoridades del gobierno anterior. Se están reuniendo los antecedentes, yo no puedo adelantar nada sobre esa materia. De hecho, tengo que retirarme brevemente porque tengo reunión en La Moneda. Valoramos que el gobierno entregue todos los antecedentes que le pueda requerir el Ministerio Público y la justicia en general, porque eso es justamente lo que nosotros hicimos como gobierno a partir del 18 de octubre. De hecho, cabe recordar que el presidente Piñera fue quien invitó a todos los organismos internacionales relacionados a los derechos humanos a nuestro país. Defensa que llega desde el piñerismo, donde recalcan que el expresidente trabajó por mejorar los protocolos de las policías aplicados en el estallido social, tema abierto para el actual gobierno que en materia de indulto ahora busca una alternativa para lograr los respaldos que no tiene y así cumplir con uno de los compromisos de campaña. La Fiscalía presentó el video clave que involucraría a los marinos en el homicidio de Jordan Yampi. En el registro, uno de los efectivos reconoce haberle disparado al comunero mapuche. Mientras el tribunal aún decide su prisión preventiva, el gobierno planea presentar una querella contra los infantes de Marina. Vamos, muchachos, un poquito más. Vamos. El operativo a cargo del teniente Videla. Voy a ver si lo tengo en visual al culiao para dispararle, se acabó esta wea. Los disparos con alto poder de fuego. Y el allanamiento a la casa de Jordan Yampi Machacán. Son los videos claves del caso con los que Fiscalía endosa la responsabilidad a los dos infantes de Marina por el homicidio del comunero mapuche. ¿Qué haría en un hombro? Ese fue. Yo le disparé, cayó el culiao. Este es el allanamiento a la casa de la familia Yampi Machacán ese 3 de noviembre de 2021. Minutos antes, el joven de 23 años recibe un disparo en el hombro izquierdo. A esa hora, era trasladado a un recinto asistencial. ¡Ahí hay uno! ¡Está levantando la mano el culiao! ¡Sal delante, culiao! ¡Mírate al suelo, mierda!
La cámara corporal es del sargento Milton Cabello, quien agresivamente le da órdenes al padre de Jordan Yempi. En paralelo, el núcleo íntimo del joven llega con él en estado agónico a bordo de este auto color azul turquesa a un centro médico. Intentan reanimarlo, pero los esfuerzos son inútiles. El corazón de Jordan Yempi deja de latir. Mientras eso ocurre en el sector San Miguel en Cañete, el cabo Ricardo Siguel le da una afirmación al sargento Milton Cabello. Reconoce que él le disparó al comunero. ¿No era un hueón de buzo negro? Y chaleco verde. Porque de aquí se llevaron en el auto a un hueón que haría en un hombro. Ya, ese fue. Yo le disparé y cayó el culo. ¿Sí? Es la evidencia crucial. El fiscal Nelson Vigueras afirma que, bajo las órdenes del teniente Luis Videla, el cabo Seguel percuta 58 veces su arma de servicio, el fusil de guerra SCAR de calibre .556. Si apunta, dispare con munición real. Algunos disparos llegan a un paradero, el resto a la casa de la familia Yempi Machacán. Como prueba, el fiscal exhibe fotos de una camioneta que estaba en el patio de la casa y que recibe 3 impactos de bala. Y uno de esos precisamente es la que nosotros sostenemos como imputación, es la que le quitó la vida a Jordan Yempi Machacán. Otro antecedente fundamental. Días más tarde, la PDI entrevista al padre del comunero y cuenta detalles cuando se refugian mientras llegan disparos a su hogar. Escuchando a mi hijo Jordan, quien gritó: "Me dispararon los culiaos". Por tal motivo salí rápidamente de la bodega para ver qué había pasado, observando que este venía a la dirección a donde me encontraba, pero este dio un par de pasos y cayó al suelo. Que es la vista lateral de la bodega y el lugar donde habría caído herido Jordan Yempi Machacán. Está marcado con un círculo. Ese día todo habría comenzado en una convocatoria mapuche, donde algunas comunidades querían entregar una carta a las Fuerzas Armadas por el estado de excepción. Según la defensa de los marinos, utilizaron sus armas de servicio porque habían sido atacados a balazos, versión que no considera el Ministerio Público. El abogado de los infantes de Marina no alcanzó a dar sus argumentos porque la audiencia se suspendió hasta este viernes por el extenso relato del persecutor. El gobierno baraja querellas contra los involucrados. Como Ministerio del Interior estamos analizando con los equipos jurídicos, ¿cierto? Y también desde el nivel nacional, y vamos a tomar una decisión prontamente. En la audiencia también se planteó que los funcionarios escondieron evidencia, videos y que limpiaron los casquillos del sector rural. Fueron formalizados por homicidio simple. La Fiscalía pide la prisión preventiva para el teniente y el cabo de la Armada. Convención Constitucional. Podríamos decir que hay novedades, pero también sorpresas en la convención porque hubo rechazos de 2 normas que habían generado polémica, por supuesto, pero no se preveía que fueran a votar de esta manera, ¿no? Los 2/3 que se rechazan y también la que ponía término anticipado al Senado. Valentina Reyes con nosotros para intentar explicarnos lo que está ocurriendo y qué es lo que viene a continuación. Donde todavía hay proceso de votaciones. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Esperábamos que se rechazara el quórum de 2/3 para las reformas constitucionales por parte de este Congreso. Lo que no esperábamos es que se rechazara el fin del Senado para el año 2026. Ahora bien, atención, todavía quedan instancias de negociación. El 14 de junio será el pleno final de normas transitorias, por lo tanto hay espacio aún para el diálogo político y buscar acuerdos. Los detalles de esta jornada de votaciones en el Pleno de la Convención Constitucional en la nota de Agustina Álvarez. No vamos a votar ninguna de las normas el día de hoy. Eso es parte del show que hemos visto desde este sector. Polémica decisión e inmediata respuesta que marcó el retorno al trabajo en el Pleno de la Convención, en donde los constituyentes debían pronunciarse por primera vez sobre las normas transitorias, las que permitirán el tránsito del antiguo texto a la posible nueva Carta Magna, cuyo proceso fue calificado como ilegal e irregular desde Vamos por Chile. Molestia en el sector, por lo que decidieron no participar de la votación. Ha incorporado normas que ya fueron rechazadas en el Pleno y normas que nada tienen que ver con el articulado permanente. Es más de lo mismo, es entorpecer o tratar de entorpecer el proceso constituyente. Ahora, están muy nerviosos.
Jornada clave para el proceso constituyente en la que se analizó uno de los nudos principales de esta última etapa del proceso, la propuesta de 2/3, el elevado quórum establecido para que el actual Congreso reforme el posible texto constitucional. Con 71 votos a favor y 44 en contra, por ser considerada como un candado que entorpecía el proceso, la norma fue rechazada por la instancia. No era conducente para los efectos de resguardar el programa que se puede tener establecido en la nueva Carta Fundamental. Cualquier constitución o ley, especialmente esta que tiene muchos errores técnicos, si se llega a aprobar va a necesitar ser arreglada múltiples veces. La materia en cuestión es resolver cuál es el mejor mecanismo que asegure la implementación de las instituciones que define la Convención Constituyente en este nuevo texto constitucional. Y por eso surgen opciones. Para algunos, un quórum de 4/7 equivalente a 89 de los 155 diputados o 29 de los 55 senadores sería el razonable. Para otros, la discusión debe darse en armonización. 68 votos a favor, 43 en contra y 16 abstenciones. Vuelve a segunda propuesta de la comisión. También fue rechazada y regresa a la comisión aquella norma que determinaba el término del Senado en marzo de 2026, dando inicio a la Cámara que podría reemplazarla, la de las regiones. El problema, el artículo implicaba que el mandato de los más de 20 senadores que asumieron en 2022 se acortaba a la mitad, aunque se les permitía postular al nuevo Congreso. Van a ver los mismos personajes con traje y corbata nueva, cumpliendo el rol en la Cámara de las Regiones y en la Cámara de Diputados. Lo ideal es que haya cambio generacional. Yo creo que tiene una nueva oportunidad esta convención de poder respetar el principio democrático y respetar el mandato de autoridades que fueron elegidas popularmente con una enorme votación. Normas transitorias claves vinculadas que no alcanzaron los deseados 2/3 para llegar al borrador de nueva Constitución, pero que tienen una nueva y última oportunidad de tramitación en la comisión para volver al Pleno el próximo 14 de junio. Las normas transitorias son aquellas que señalan cómo se pasaría de una constitución a otra. Tenemos algunas normas que fueron aprobadas y ya están en el borrador. Lo tenemos acá en nuestras estaciones que pedimos de inmediato. Por ejemplo, pasó al borrador que el presidente del periodo 2022-2026, o sea, Gabriel Boric, no podrá presentarse a reelección. Esto es importante porque en el borrador se da la posibilidad de reelección inmediata por 4 años a los futuros presidentes. Es una norma transitoria con nombre y apellido. Exacto. No podría reelegirse entonces Gabriel Boric de aprobarse la nueva Constitución. Vamos a la siguiente estación para seguir comentando acerca de lo que pasa al borrador. También se aprobaron como normas transitorias los plazos para que el gobierno presente proyectos de ley sobre seguridad social, un plazo de 1 año. Perfecto. Sistema Nacional de Salud, 1 año y medio. Y Sistema Nacional de Educación, 2 años. Esto es para que el gobierno redacte. No está claro en cuánto tiempo lo podría tramitar Y aprobar Congreso posteriormente el Nacional. Congreso, claro. Eso queda pendiente. Pero este es para la presentación. Exacto, es para redactar un proyecto de ley y presentarlo al Congreso para su tramitación. Estos son los plazos que se le dan al Poder Ejecutivo. Vamos a la siguiente estación para también conversar sobre otras comisiones. Ahí estaba ya normas transitorias. Vamos a preámbulo, porque hoy día se definió que la propuesta de preámbulo, que son estos 4 párrafos que van a dar el vamos a la nueva Constitución, se van a votar con un quórum de 2/3, se necesitan 103 votos, y por separado. Son 4 párrafos. Cada párrafo por separado. Esto es importante, Iván, porque la otra vez conversábamos acerca de la referencia al estallido social que hay Es en el este segundo preámbulo. párrafo, me parece. Es el segundo párrafo y no hay mucho consenso en ese párrafo. Por lo tanto, se daría la oportunidad ahí para que a lo mejor ese párrafo quizás se pueda rechazar y los otros avanzar y así quede un preámbulo quizás más acotado. Y, por ejemplo, en ese caso en lo particular, ¿se rechazaría, se sacaría ese párrafo y se reescribe o sencillamente se elimina y quedaría con 3? Estaba conversando con una convencional constituyente que me decía que se eliminaría completamente. Ahí no habría una segunda oportunidad. ¿Y el texto no queda poco coherente? Yo lo estaba revisando y depende de qué se pueda eliminar si queda poco coherente o no. Vamos a ver ahí si es que con una reforma reglamentaria a lo mejor ven que alguna comisión, por ejemplo, armonización, pudiera revisarlo y darle coherencia. Bueno, hay harto tema por discutir, por supuesto, y vamos a quedar pendientes de lo que pase con los 2/3, que se rechaza, vuelve a comisión, y también, por supuesto, con el término del... Y lo último, y antes de despedirnos, los queremos invitar a 24horas.cl porque ahí tenemos el camino de las normas transitorias, cuáles pasan a borrador y ya son parte de la propuesta constitucional y cuáles todavía están en trámite, vuelven a la comisión y todavía pueden tener otra oportunidad en el Pleno de la Convención. Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Constanza, contigo nuevamente.
Y continuamos con lo que pretende hacer el gobierno. Busca regular las tarifas del gas natural. Esto tras el revuelo por el informe de la Fiscalía Nacional Económica que alertó por sobreprecios que estaría cobrando Metrogas. Se espera que el proyecto de ley entre a fines de mes al Congreso. Ahora yo tengo que hacer gimnasia financiera porque con estos fríos, con agua helada, antiguamente cuando era joven podía hacerla, ahora no. En realidad el precio del gas últimamente ha impactado mucho en la familia. No hay control, nadie controla eso. Días fríos que ponen a prueba los bolsillos de los chilenos. El gas ha sido uno de los dolores de cabeza para los presupuestos en estos meses de inflación. Por eso, el gobierno alista la presentación de un proyecto de ley que busca regular las tarifas del gas natural, aquel que se transmite por cañería y que hoy llega a 70 de las 346 comunas del país. Lo que existe en Chile en todos los sectores, en general en casi todos los sectores monopólicos, ¿cierto? Son regulaciones que fijan tarifas de alguna manera. Y nosotros vamos a hacer algo equivalente en el caso del gas natural. En Chile existe libertad de precios para el gas natural, sin embargo, por ley se regula solo la rentabilidad. El límite de ganancia permitido hoy corresponde al costo del capital más un 3% adicional. El gobierno considera que estamos en presencia de un monopolio natural y a eso apunta a establecer una tarifa máxima, una medida que ha sido cuestionada por algunas voces expertas. La forma de regulación vigente es la adecuada. Lo que hay que hacer es introducir ajustes, digamos, a esto en función a la actualización de información que se va dando y que se va desviando de esta norma. Esto es lo que se hace en el mundo de la sanitaria, es lo que se hace también en el caso del transporte público e indirectamente en el caso de las eléctricas. Es decir, es bien común que en el contexto de un fuerte poder de mercado o de un monopolio natural existan regulaciones de este tipo. Medidas que surgen a raíz de un informe de la Fiscalía Nacional Económica en contra de Metrogas. En él se muestra que la compañía cobró durante 5 años un sobreprecio de un 20% a los consumidores usando una empresa intermediaria, tema por el que el presidente Boric anunció que el Cernac formará parte de la demanda que ya entablaron asociaciones de consumidores. Ante este anuncio, Metrogas no quiso dar declaraciones. Creo que es una buena acción, fortalece la demanda porque claramente necesita que haya un apoyo también de la institucionalidad. A nosotros nos parece bien. Es importante que se sume el Cernac porque le va a dar más fuerza a esa demanda, nos permite también a los ministerios de Energía, de Economía, apoyar al Cernac con más antecedentes y así hacer más probable que exista alguna compensación por esas tarifas que han ido por sobre lo que estaba en el espíritu de la ley. Pero no es el único anuncio que se espera en la materia. El gobierno aspira a que ENAP sea el cuarto actor en el mercado del tradicional gas licuado y por ello se iniciará un plan piloto que busca distribuir 100.000 cilindros a las familias. Lo de los 100.000 cilindros es la etapa para este año, digamos, pero no es que esto vaya a terminar ahí, sino que va a ser un proceso de desarrollo en el cual ENAP va a ir llegando en particular a aquellos lugares donde más lo necesitan y también a todo Chile. A fines de junio, el gobierno espera presentar ambas iniciativas al Congreso y que buscan regular el mercado y bajar los precios del gas. El gobierno le puso fin a la licitación del litio efectuada en el gobierno del presidente Piñera luego de los 2 fallos de la Corte Suprema que anularon el proceso de licitación y la adjudicación de 2 empresas. La razón: acogió los recursos de protección que interpusieron las comunidades indígenas tras señalar que no se había realizado una consulta para este proceso. Escuchemos. Este ministerio lo que hace de aquí en adelante es acatar el fallo y ejecutar aquellas tareas administrativas que en derecho corresponde, que tienen que ver con el cómo se devuelven las garantías a las empresas que postularon, el cómo se anula el decreto que llamó a la licitación. Bueno, además se refirió a este anuncio del presidente Boric sobre la creación de la Empresa Nacional del Litio. No nos cerramos a ninguna posibilidad de alianzas público-privadas, porque además entendemos que nuestro país no posee hoy día las competencias en materia de tecnología
y por lo tanto uno de los caminos es buscar esos socios. La justicia condenó a presidio perpetuo calificado a Carlos Méndez, ciudadano mexicano apodado como La Bestia. El imputado confesó el asesinato de una estudiante de 22 años en diciembre de 2020. Que por unanimidad se condena al sentenciado Carlos Humberto Méndez González, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo calificado como autor del delito consumado de femicidio. Así se cerró un ciclo que se extendió por más de 17 meses tras el asesinato de María Isabel Pavés, estudiante de obstetricia de 22 años, ocurrido en diciembre de 2020. Fue un momento, un instante como de rabia, ira. No tardó nada en perder la vida. La joven estuvo desaparecida por casi una semana. Salió de su casa en la Florida con dirección al centro de Santiago cuando se le perdió el rastro. Comentó que iba a juntarse con alguien, pero ni su familia ni cercanos sabían con quién. Las sospechas cayeron de inmediato sobre Carlos Méndez, ciudadano mexicano de 38 años, con quien había mantenido una relación. Se oculta de los detectives, no nos evita abrir la puerta. Finalmente los detectives lo detienen, incluso se lanza sobre una mesa tratando de alcanzar un cuchillo, pero no lo logra. El hombre, conocido como La Bestia, contaba con un pasaporte falso y se hacía llamar Igor Yaroslav. Con ese nombre entró a Chile. En México ya era buscado como el presunto autor del femicidio de su expareja Itzel Monroy, de solo 17 años. Hace más de 2 semanas comenzó el juicio oral en su contra, en el que sorpresivamente confesó el asesinato de María Isabel Pavés. Independientemente de lo que pase en el juicio, yo quiero pedir un perdón a la familia y a la madre. Sin mostrarse siquiera alterado, entregó los detalles específicos de cómo ocultó el cuerpo. Yo debo decir que mi cama es una cama de una plaza y mi cobertor es un cobertor de 2 plazas. Entonces lo único que hice fue cerrar el cobertor, tapándole la cara a Mari. Entonces la guardé en el closet. Estaban solos, la atacó por la espalda, por detrás, con un corte certero, único, mortal. Ella no tuvo posibilidades de reacción, no hubo posibilidad de defensa alguna. El tribunal consideró que el imputado actuó con alevosía y sobreseguro debido a la cercanía con la víctima. Este miércoles fue la lectura de sentencia que ratificó lo solicitado por el Ministerio Público, presidio perpetuo calificado. Que no reuniendo al sentenciado los requisitos exigidos por la ley número 18.216, deberá cumplir efectivamente la pena. Recién a los 40 años de presidio podrá optar a algún beneficio carcelario. En paralelo, la Cancillería recibió una solicitud de extradición desde México, la que fue acogida por la Corte Suprema. Sin embargo, en la práctica, esta resolución es inviable, ya que debe cumplir primero la pena en nuestro país. Al tratarse de una condena perpetua, el Bestia podría terminar sus días en Chile y tras las rejas. Cambiamos de tema. Fíjense que en 2002, Países Bajos y Bélgica se transformaron en las primeras naciones en legalizar la eutanasia. Bueno, hoy esta práctica es legal en un total de 7 países, los ya mencionados, Países Bajos y Bélgica en Europa, además de Luxemburgo y España. Canadá y Colombia, por supuesto, en América, y Nueva Zelanda en Oceanía. Aunque hay varios países donde se está debatiendo también este tema. Chile es uno de ellos. ¿Podría un compatriota recurrir a ella? ¿Qué dice la iniciativa que recibió la urgencia del gobierno? Lo vemos en el siguiente informe. No, I'm not happy. I want to die. Estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Yo viví dignamente y quiero morir dignamente. Una carta, un llamado, un mensaje en redes sociales, con distintas edades, distintas historias y orígenes. Todos ellos pidieron lo mismo. Buen día. El anuncio del mandatario reactiva la discusión de un proyecto que ya lleva varios años en el Congreso. Este es un proyecto de ley compasivo, humanitario. Un proyecto de ley que busca regular la asistencia médica para morir, ya sea a través de la administración por parte de un médico de una sustancia letal, conocida como eutanasia, o la dispensación de esta misma sustancia a la persona para que se la autoadministre y cause su muerte, conocido como suicidio asistido. Es mi derecho a decidir.
En 2008 le diagnosticaron cáncer, pero en los últimos años se han sumado más patologías. Enfrenta la vida con morfina. Tú comprenderás que no es bueno tanta morfina. No es bueno tener dolores. Por años ha buscado que el Estado le ayude a morir mediante un suicidio asistido o la eutanasia. Colombia es el único país de América Latina donde es legal y la intención del gobierno tras la urgencia al proyecto es que ahora se sume Chile. Ingresó en el 2014, pero recién el año pasado dio el primer gran paso legislativo. Aprobado y despachado el proyecto al Senado. El proyecto establece eutanasia o suicidio asistido si se presentan dos causales: enfermedad terminal o enfermedad no terminal, pero que genere sufrimiento físico en el paciente, no psíquico. Se le facilita un derecho y cada paciente puesto en esa circunstancia crítica verá si la utiliza o no. No hay peor remedio que acelerar la muerte para ayudar a una persona que debe vivir hasta el último día naturalmente. Es uno de los aspectos que divide opiniones, como también el límite de edad para solicitar una eutanasia. Yo en el tema de la eutanasia voté a favor, sí voté en contra en el caso de los menores de edad. Dentro de los requisitos para la eutanasia está ser mayor de edad, que sea una decisión libre e informada, personal y que quien pida el procedimiento esté en pleno uso de sus facultades. Una persona, para tomar una decisión libre, ¿no es cierto?, de forma autónoma, es necesario que no esté con un sufrimiento. Si alguien está con un dolor, no es capaz de poder determinar alguna voluntad en forma autónoma. Cecilia ha dado varias entrevistas, pero esta vez no puede recibirnos. Está en recuperación y se siente peor que otros días. No puede ser que un animalito tenga más derechos que yo. Si ellos están sufriendo, les hacen una eutanasia, los duermen. En cambio, yo tengo que aguantarme. Otros plantean la eutanasia como el abandono. Abandonar a los que sufren, abandonar a sus familias, no darles esperanza. Creo que es importante acompañarlo, que es una vida y debemos luchar por ella. Debate que genera tensión porque mezcla argumentos de todo tipo, culturales, religiosos, emocionales, sociales, incluso la experiencia de cada quien. El proyecto está en el Senado y con la urgencia que determinó el gobierno se busca que se tramite en 30 días. Que piensen todos nosotros, que ellos también pueden necesitar el día de mañana y tener un familiar sufriendo, o ellos mismos van a necesitar la eutanasia. Abandono, un derecho, un acto de libertad, todas formas de entender la eutanasia y que tendrán que analizarse, discutirse, para finalmente decidir si esta forma de morir será ley o no. Pese a estar condenado a pena de cárcel efectiva por abusos sexuales, el cineasta Nicolás López solo está con firma mensual y orden de arraigo. ¿Por qué ocurrió esto y qué significa que López esté en su casa y pueda caminar libremente por las calles? Veamos. Ya bastante se ha hecho el paralelo, eso de decir que la historia de Nicolás López, sentenciado a 5 años y un día privado de libertad por abuso sexual, es como guión de película. Pero si seguimos con la analogía, la película tuvo un giro que molestó a varios de los espectadores. Cuando la noche de este miércoles el cineasta salió caminando desde un recinto penal de Casablanca y solo con medidas cautelares. Nos parece totalmente injusto para las compañeras sobrevivientes y denunciantes que han estado durante más de 4 años luchando sin los privilegios de los cuales hoy goza Nicolás López. Y ahí es donde, como pasa mucho en las películas, se llega a un punto en que hay que preguntarle a otra persona para que explique qué pasó en esa última escena que hemos visto. Esta es una sentencia de primera instancia. La defensa tiene el derecho, y así lo hizo, de presentar un recurso de nulidad y por lo tanto deja en suspenso el cumplimiento de la sentencia definitiva. Por ello, lo que ocurrió en términos simples era muy esperable. El asunto es que el cineasta seguirá este proceso con medidas cautelares, pero ninguna especial o diferente a las que mantuvo antes de recibir sentencia en primera instancia. Pareciera existir una desigualdad ante la ley con algunos fallos, pero queremos dar tranquilidad a todas y todas para que entiendan que esta persona ya ha sido condenada. No significa que
su condena de 5 años y un día se haya retirado. En un periodo de 15 días hábiles, la Corte Suprema podría determinar que López debe regresar a la cárcel a cumplir pena efectiva, pero también puede decidir que el recurso presentado por su defensa sea estudiado en su fondo, ya sea por la Corte de Apelaciones de Valparaíso o por la misma Suprema. Y de ser así, habría que esperar entre 3 y 4 meses para saber si se mantiene la sentencia, si se rebaja o si se anula el juicio y se ejecuta uno nuevo. Vamos a seguir apoyando, creyendo en las compañeras y pidiendo cárcel efectiva para Nicolás López. Nicolás López fue hallado culpable por abuso sexual y creemos que debe pagar en cárcel. Si seguimos con la analogía cinematográfica, el cineasta entra en la parte final de esta película, pero con la comodidad de medidas cautelares que le permiten circular como desee dentro de Chile, con lo que algunos discrepan absolutamente. Tenemos además muy fresco el caso de Karen Rojo, que justamente habiendo sido condenada a 5 años y un día, esa sentencia no se ha podido cumplir porque la persona huyó. Es decir, pone en evidencia el peligro de fuga que tiene una persona cuando está condenada a 5 años y un día y aún no entra a cumplir esa condena. Una trama compuesta de hechos reales y que tras la condena al director de Qué pena tu vida, ahora espera nuevos pronunciamientos de la justicia para saber con qué pena sigue López su vida. Bueno, desde el 1 de julio comenzó el pago de la PGU para pensionados de AFP y compañías de seguro. Son más de 720.000 las personas mayores de 65 años que recibirán este beneficio. Estamos haciendo una nota sobre la pensión garantizada universal. ¿Sabe usted cómo se paga hoy día la pensión? No he sabido nada, pero me gustaría saber. ¿Le gustaría saber? Me gustaría saber. Su inquietud no es antojadiza, porque la pensión garantizada universal comienza su segunda etapa, una que a partir del 1 de junio se pagará a los más de 720.000 beneficiarios pensionados en AFPs y compañías de seguro. Las personas van a tener 2 pagos, que es el pago de su pensión contributiva a través de la AFP o la compañía de seguro, y nosotros le vamos a pagar en lo posible en el mismo día y con el mismo ente pagador la PGU. Desde junio será el Instituto de Previsión Social el encargado de distribuir el pago de la PGU para los mayores de 65 años. De los 720.000 beneficiados que reciben pensiones por AFP o compañías de seguro, el 80% lo hace a través de transferencia bancaria. ¿Qué pasará con sus depósitos desde ahora? El mismo día en que ellos reciben habitualmente su pago, les vamos a transferir también la PGU a su cuenta corriente o a su cuenta RUT. En su cartola va a aparecer, por ejemplo, en la cuenta RUT, el pago de la pensión que tenían anteriormente y ahora se le va a adicionar, se le va a sumar el pago de la PGU. Serán alrededor de 450.000 los clientes que cobrarán la PGU a través de Banco Estado. Los clientes que se pagaban en Servipac presencialmente van a ser pagados ahora en Banco Estado presencialmente. Lo bueno es que el cliente lo va a poder cobrar en cualquier sucursal de Banco Estado o de Banco Estado Express a contar de la fecha que ellos tenían definido anteriormente. No habrá modificaciones en la fecha de pago. Pensión garantizada universal que actualmente entrega un piso mínimo de 185.000 pesos para los mayores de 65 años. La pensión base universal es un derecho que le asista a las personas como un piso mínimo de pensión, sobre el cual van a construir su pensión contributiva, es decir, aquella en base a la cual se cotiza. Un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile arrojó que a un 41% de los adultos mayores no le alcanzan los ingresos para cubrir los gastos del mes. Por eso el gobierno busca mejorar las actuales pensiones en la reforma que se presentará en el mes de agosto. Es compromiso de nuestro gobierno que la reforma previsional considere una pensión base universal para todas las personas que sean mayores de 65 años y que alcance la suma de 250.000 pesos. Esto plantó un piso. Yo considero que está muy bien que ese piso sea 250 y a lo mejor más. Pero es complementaria, ¿no? Complementaria, claro. Complementaria. ¿Me parece bien? Me parece que es proporcional a lo que se debe ir subiendo para alcanzar lo ofrecido y prometido por el gobierno.
En resumen, por ahora la pensión garantizada universal se mantiene en 185.000 pesos. A quienes les pagaban por depósito bancario recibirán la PGU en la misma cuenta del banco. Los que lo hacían a través de la Caja Los Héroes la recibirán en la misma modalidad, al igual que quienes cobraban en Banco Estado. ¿Hasta dónde llegarán ahora aquellos pensionados que cobraban de manera presencial en Servipack? Las tristemente recordadas casas Copeva de Puente Alto debieron ser demolidas debido a las graves fallas. En medio del plan de erradicación, otras 1.200 familias deberán dejar sus hogares. Sin embargo, hay quienes se resisten a dejar su barrio porque dicen que con los 22 millones de pesos que el Servio les ofrece como compensación, hoy no compran nada. La gran mayoría de los vecinos de Bajos de Mena soñó, se esforzó y luchó para tener su casa propia. A los pocos meses, con la primera lluvia, quedaron al descubierto graves fallas estructurales y de diseño en 25.000 departamentos. Son las llamadas casas Copeva, a las que ellos mismos les pusieron nylon para protegerse del agua que corría por las paredes. Si está alquilando esto, y mire el agua como está abajo el piso, mire. Han pasado 26 años y la demanda sigue siendo la misma para miles de familias que aún viven con hongos, humedad y filtraciones. Huellas que les recuerdan la pesadilla de la casa propia. Que esto era del baño, aquí corría puro pipí aquí, y aquí igual, y acá igual se mojaba entero, y acá también está malo. Son departamentos que debieran haber sido para toda la vida, pero ya no resisten más. Le cae aguas hervidas a la cocina. Aquí cae, aquí. Nunca tuve una solución tampoco, a que alguien se hiciera responsable de venir a verme, de visitarme, cómo estoy viviendo. Nadie. Hoy ha llegado su turno y el de otras 1.200 familias de la Villa Marta Brunet, a las que el Ministerio de la Vivienda les ofreció una segunda oportunidad. Este es un proyecto que comenzó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se demolieron los bloques de departamentos con extremo deterioro. Algunos se fueron a casas nuevas, otros recibieron un subsidio para irse a comprar a otro lugar y otros fueron reubicados en el mismo barrio. Hay etapas en las cuales se va a ir avanzando con demoliciones, con proyectos de salida. La idea es poder trabajar en forma conjunta con las familias en este proyecto de Marta Brunet. Rosa optó por la expropiación. Por su departamento le ofrecieron 22 millones de pesos. Con eso dice, no compra nada. No me alcanza para irme de acá. Entonces, si ellos me ofrecen el Servio, si que se compromete conmigo a darme lo que yo pido, yo me voy, realmente me voy de acá. No hay opción de crédito para ella. El único ingreso formal es la pensión de invalidez de su hijo de 175.000 pesos. Tenía un pequeño almacén, pero en los últimos meses le ha ido tan mal que no ha tenido dinero para reponer la mercancía. Y en las tardes nomás vendo pancito para la gente. Jaime también llegó a la población de Los Primeros, sabe de construcción, por eso hizo una serie de mejoras en su departamento que está en el tercer piso. Invirtió más de 4 millones de pesos en ampliar y reparar. Hoy no quiere irse a los departamentos que le ofrecen. Servio no puede venir, si va a sacar la gente, si peleamos ya es por casa, que los entreguen ahora un departamento y llegar a lo mismo. Nadie con 22 millones va a ir a comprar, así como están los terrenos aquí, ni una casa, no cansa. Esa es la realidad que hoy enfrenta la mayoría de las familias que debe dejar sus departamentos para la demolición. Yo de un principio dije que yo no me iba a ir, yo me quedo. Me tiene que darme una solución, que a la calle no me voy a quedar porque yo soy propietaria de ahí. Desde el Servio llaman a los vecinos a confiar en las nuevas soluciones habitacionales porque hoy existen estándares mínimos de construcción. Prometen que nunca más una familia sufrirá las humillaciones y el dolor que han tenido que pasar estas en los últimos 25 años. Lo que queremos hoy día es trabajar con ellos, otorgar soluciones habitacionales y soluciones habitacionales con equipamiento, con servicio. Eso es lo que propone hoy día el plan maestro en la Marta Brunet. El equipo territorial del programa Regeneración Urbana se pondrá en contacto con las familias que no estén de acuerdo para acompañarlos y orientarlos en buscar la mejor solución hasta que puedan vivir con la dignidad que merecen.
Cambiamos de tema para contarle que el Reino Unido comenzó oficialmente los 4 días de celebración del jubileo de platino de la reina Isabel II. Fueron miles los británicos y turistas que salieron a disfrutar de los festejos que marcan los 70 años de la monarca en el trono. Con un despliegue de elegancia y patriotismo, miles de personas salieron a las calles para presenciar el inicio de las celebraciones por el jubileo de platino de la reina Isabel. Ella es una persona muy especial que siempre ha estado en nuestras vidas y es la estabilidad del país. La gente viene de todos lados para ver este desfile que es el mejor espectáculo del mundo. El desfile militar con el que la corona británica celebra desde hace casi 3 siglos a su monarca marcó el principio de 4 días de festividades para homenajear los 70 años de Isabel II como reina, que se cumplieron el pasado 6 de febrero. El príncipe Carlos, heredero al trono, fue el encargado de examinar las tropas del desfile, cuya principal atracción era ver a los miembros de la familia real en las carrozas. Pero sin duda el momento más esperado de esta jornada era la aparición de la reina Isabel en el balcón, quien a sus 96 años se mostró sonriente y rodeada de los miembros activos de la familia real, mientras era aclamada por miles de personas. Aunque la monarca acaparó todas las miradas, nadie pudo pasar por alto los gestos del príncipe Luis, de 4 años, para quien la demostración aérea con 70 aviones y helicópteros resultó demasiado ruidosa. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle tuvieron que vivir el evento tras bambalinas, en donde fueron captados por fotógrafos, ya que en el balcón debían estar solo los miembros activos de la realeza, algo a lo que ellos renunciaron hace más de 2 años. Otro de los grandes ausentes de la celebración fue el príncipe Andrés, el hijo favorito de Isabel II, quien dio positivo por COVID durante esa jornada, aunque ya había sido excluido de los deberes reales por el escándalo de abuso sexual que enfrenta. Al margen de toda la pompa real, el ambiente en las calles de Londres fue de júbilo total. En medio de las banderas y los objetos alusivos a la reina Isabel, los británicos iniciaron el primero de los 4 días de festejos por sus 70 años en el trono. Porque Su Majestad es una figura fantástica a nivel mundial y tengo demasiada admiración por ella. Queremos verla y apoyarla en este jubileo de platino. Este viernes será el segundo de los días de celebración dedicado a un servicio religioso en la Catedral de San Pablo, mientras que el fin de semana se espera un megaconcierto en el Palacio de Buckingham y un desfile el día domingo, que marcará el fin de los homenajes a la monarca británica con el reinado más largo de la historia. Un equipo de científicos descubrió en la costa de Australia la planta más grande que se conozca en nuestro planeta. ¿Qué se sabe de esto? Pascal Fuentes, como todos los jueves, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, Connie. Buenas noches a todos. Imagina que nuestro estudio se fuera llenando y llenando lentamente de una planta que crece por muchos años, rellena todo el piso. Pero bueno, es para que nos hagamos una idea, porque esto no se parece en nada a la realidad, se parece en parte, porque la verdad es que esta única planta, llamada Posidonia, ocupa la superficie de 28.000 canchas de fútbol. 28.000. 3 veces la isla de Manhattan. Tiene 180 kilómetros cuadrados y bueno, está frente a las costas de Shark Bay en Australia. El equipo de científicos analizaba el material genético de una pradera submarina, y se encontró con la sorpresa. No se trataba de varios individuos, o sea, de varios tipos de una misma planta, sino que es una sola. Además, esta única planta ahora ostenta el título de la más grande del mundo, conocida, porque puede que haya otra. Claro, y rompe otro récord también. Se trataría del vegetal más longevo. Hay imágenes también que podemos mostrar de esta planta única que uno quizás la miraba un poco a huevo, algún buzo, alguien haciendo snorkel.
porque nunca debe haber pensado que se trataba de una única planta. Claro, esa es la gracia que tiene. O sea, la diferencia de lo que estamos mostrando aquí, Exacto. que son diferentes plantas, es que es un solo ser vivo. Exacto. O sea, acá es la misma planta también, Connie. Acá es la misma Pero planta. mucho más pequeña. Ah, ya. Porque la planta de la que hablamos creció durante 4.500 años. Imagínate esa edad. Y bueno, además tiene otras características genéticas que le permiten vivir en condiciones extremas, como altas temperaturas. Mira, ahí la estamos viendo. Nos quedó bastante parecido acá. Sí, en realidad. La toda Posidonia. La Posidonia TBN. Entre 15 y 30 grados Celsius soporta, o sea, es capaz de soportar altas temperaturas y una alta concentración salina, que en este punto, frente a esta costa australiana, es el doble, tiene un doble de salinidad que en otras partes de la bahía. Esta Posidonia destrona a otra planta descubierta en el Mediterráneo occidental que tiene 15 kilómetros de longitud. Quedó chica. O sea, quedó chica y esta es mucho más antigua además. O sea, más longeva y más grande. Pero bueno, increíble. ahora vámonos desde... De la zona submarina salimos del al planeta espacio Tierra, una al vez espacio. más, porque nos gusta ir al espacio siempre. ¿Tú, Connie, sabes reconocer a Urano y a Neptuno? ¿Tienen diferentes colores, diría yo? Ah, levemente, leíste un poco la pauta, te caché. No. Me acuerdo de lo que me acuerdo. Hizo pillería la Connie, hizo pillería. Los dos están muy lejos de la Tierra. Muy lejos. Vamos a verlo acá. Mira, se ven muy similares. De hecho, probablemente va a depender mucho de cómo tengan su pantalla para ver una leve diferencia en el color. ¿Cuál es cuál? Bueno, son los planetas más retirados del sistema solar y son dos gigantes que son parte gas, en parte hielo y que tienen composiciones químicas similares. Urano es 15 veces mayor que nuestro planeta y Neptuno 17 veces. Pero los astrónomos se venían haciendo una pregunta, porque si son tan parecidos, ¿por qué tienen un color diferente? Neptuno mucho más azul y Urano un poco más claro, más cian, decían. Pero bueno, ahí vamos a dejar pillado a todos los hombres, sobre todo, que son malos para los colores. Para los colores. Científicos de la Universidad de Oxford tienen una posible respuesta, porque la clave del color sería la neblina, y específicamente la capa intermedia de neblina, que es más gruesa en Urano que en Neptuno. Ambos gigantes tienen metano en sus atmósferas, el que absorbe el color rojo de la luz del Sol. El equipo cree que Neptuno es más eficiente para agitar las partículas de metano en la capa de neblina y producir nieve, lo que va eliminando neblina, por lo que tiene, digamos, esta menos capa de neblina, Claro. por ende se ve más azul, como es realmente en su superficie. Un azul más oscuro y más intenso. Exacto. Como el que estamos viendo acá. Exacto. Para estas observaciones fue muy importante contar con datos del observatorio Gemini, que está en Hawái y que consta de 2 telescopios gemelos que proporcionaron mediciones detalladas de cuán reflectantes son las atmósferas de ambos planetas. Pero siguen interrogantes habiendo respecto a estos planetas, por eso van a hacer una expedición, la NASA, pero ya para el 2030. El astrónomo del CATA y de la Universidad de Chile, César Fuentes, nos cuenta más. Cuenta con una diferencia en qué tan turbulenta es la atmósfera de Neptuno, que es bastante más, tiene tormentas y efectos que son visibles con de repente manchas oscuras que le aparecen, y Urano, que es bastante más tranquila su atmósfera. Pueden explicar cómo se van acumulando estas nubes de metano en una zona intermedia, la cual, al ser menos turbulenta en el caso de Urano, sería más gruesa y por lo tanto blanquearía un poco la cara de Urano, lo cual no ocurriría en el caso de Neptuno, en el cual esto metano podría estar en zonas más altas y ser más visible para un observador exterior como nosotros. Claro, el tema del color puede sonar un poco trivial, como quizás no tan necesario de conocer, pero escondía Tiene algo una más razón, profundo, claro, que por tiene que ver supuesto. con la atmósfera y con lo que los astrónomos mantienen esta intriga sobre estos dos planetas, los más alejados del sistema solar. Volvemos a la Tierra y volvemos al mar. Y Volvemos a la profundas. Tierra y al mar. Así es, Connie, porque un artículo del New York Times se tituló esta semana Megalodones versus grandes tiburones blancos. Sabemos qué depredador ganó. ¿Creen saber la respuesta en la casa? ¿Tú crees saber cuál ganó? No, quiero verlo. Por eso vamos a enfrentar
ambas especies se alimentaban de los mismos tipos de animales, una evidencia que respaldaría la teoría de que la competencia entre el megalodón y el gran tiburón blanco podría haber sido un factor que sacó de escena al primero. Claro que no se trataría de la única razón de la desaparición de los megalodones, que nosotros conocemos por algunas películas que los han mostrado de manera muy espeluznante. Espero no tener que conocer ni a los megalodones ni a un gran tiburón blanco. Los investigadores siguen intentando reconstruir cómo eran los ecosistemas hace millones de años y conseguir más respuestas. Y bueno, ¿pero qué otros factores influyeron en la extinción del megalodón? La paleontóloga Carolina Gutstein nos cuenta. Hizo pensar a los científicos que hicieron ese estudio de que tenía que ver entonces con una competencia de nicho. ¿Ya? El nicho es ese lugar que ocupa los animales en los ecosistemas naturales. Sus relaciones con otros animales, con el ambiente. En el Plioceno, recientemente, otro estudio que ha mostrado que existe una gran extinción. Hubo un cambio grande macroecológico y de ambientes, cambios de corriente, cosas en el ambiente marino que cambiaran la diversidad que existía en ese momento y dieron molde a la diversidad que conocemos actualmente. En esa gran extinción se habría extinto el megalodón. O sea, hay varias razones, pero a través de este estudio que hicieron de los dientes del tiburón blanco y de los fósiles, te está corriendo, sí, y de los fósiles del megalodón pudieron determinar que comían lo mismo. Hoy que hemos aprendido hoy día, Pascal. Ya, aprendimos demasiado. Suficiente. Muchísimo. Suficiente. Muchas gracias, Pascal Fuentes. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, con otra pelea, pero en tribunales y en Estados Unidos. Amber Heard no tiene los recursos para pagarle a Johnny Depp los más de 10 millones de dólares ordenados por el jurado. Así lo confirmó su abogada, quien además dijo que la actriz fue ridiculizada por la justicia. Heard apelará al fallo. Is she able to pay a $10.4 million judgment? Oh, no, absolutely not. Así de categórica fue Elaine Bredhoft, la abogada de Amber Heard, durante una entrevista en el programa USA Today Show. Este miércoles, uno de los juicios más mediáticos de Hollywood llegó a su fin con un doble veredicto. Ambos fueron encontrados culpables de difamación, aunque con una diferencia sustantiva. Porque mientras Johnny Depp deberá pagarle a su ex esposa $2 millones, ella recibió la orden de indemnizarlo a él con 15 millones, cifra que después fue reducida a $10,4 millones por las leyes de Virginia. Una cantidad monetaria inalcanzable para la actriz de 36 años, según sus propios abogados. Ella fue demonizada. Este tribunal permitió varias cosas que no debieron haberse permitido y eso causó confusión en el jurado. El equipo legal de Heard asegura que la actriz fue acosada tanto en el tribunal como en redes sociales, lo que interfirió en el veredicto millonario, razón por la que ya anunciaron una apelación. Sin embargo, según las leyes estadounidenses, como los miembros del jurado determinaron que Heard actuó con malicia y de manera intencional, sus reclamos no tendrían la base legal suficiente para alegar bancarrota. Si Johnny Depp quiere hacer cumplir este fallo, puede embargar su salario, sus cuentas bancarias, embargar y vender sus bienes inmuebles. Es poco probable que ella alguna vez pueda ganar ese dinero para pagar por el veredicto. Con la carrera de la actriz en pausa debido al juicio, medios estadounidenses como Insider estiman la fortuna de Heard entre 2,5 y 8 millones de dólares, es decir, muy por debajo de lo que el tribunal le ordenó pagar a su ex esposo. Por eso, la prensa local especula sobre las posibles acciones que podría tomar el actor con respecto al veredicto. La pregunta ahora es, ¿Johnny Depp hizo todo esto para recibir una millonaria indemnización de su ex esposa o lo hizo para limpiar su nombre y revivir su carrera? Dentro de las opciones más viables para los medios estadounidenses está la posibilidad de una negociación entre ambos, un escenario real pero no por ello menos complicado, considerando que, como se publicó durante el juicio, tras su divorcio, Johnny Depp prometió nunca más reunirse con Amber Heard.
Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Mundial 62, 60 años. ¿Sabía usted que hasta estabas bailando, ¿no? Ahí. Pero ¿sabía usted que hasta hoy Hungría es un país amado en Rengo? ¿En serio? Sí, aunque usted no lo crea. No se tal llama... cual. ¿O qué fue lo que detonó la pelea entre chilenos e italianos hace exactos 60 años? Bueno, en esta última entrega de los reportajes sobre el Mundial del 62 contaremos historias desconocidas del mayor evento deportivo. En el partido inaugural no estaba la pelota. Rengo parece ser de esos pueblos encapsulados en tiempos antiguos. Aquí los lugareños se conocen entre todos y en estas calles sigue fresco cada detalle de lo ocurrido hace 60 años cuando la superpoderosa selección de Hungría se alojó en esta comuna. Lo recuerdo cuando ellos llegan a la Plaza de Armas, llegan en un bus, recuerdo, todavía está el color del bus verde, ¿ya? Y el pueblo se desbordó el Rengo. Fui pelotero, me ponía detrás de los arcos a recoger las pelotas y tirárselas, porque ahí detrás de los arcos habían una crianza de guanaco. Y muchos que no conocían eso, de repente, ¡pah!, un escupo en un ojo, en la frente. Asombrado. Claro, porque nosotros queríamos ser futbolistas cuando grandes. Y ellos eran maceteados, buena facha. Y bueno, porque ellos entrenan todos los días, en horario doble. Hoy el estadio municipal está vacío, sin embargo, hace 60 años estas galerías estaban repletas de renguinos que se vieron revolucionados por la presencia de la selección europea. Sí, pues todo el mundo esperaba el estadio. Imagínate, en un entrenamiento, tú mirabas a la galería llena de gente. Pues. Y eran súper amables, ¿eh? No eran esquivos nada, ¿no? La sede mundialista era Rancagua y Rengo se transformó en subsede. Construyeron un hotel para recibir al equipo de oro de Europa, que significó un choque cultural en un pueblo que solo tenía 7.000 habitantes en la época. Fue una emoción muy grande verlo ahí aquí. ¿Cómo se comunicaban? Por señas, pero casi no conversamos con nosotros, lo abrazamos y nos mandamos atrás de ellos, ¿no? Florian Albert y Lajos Tichy lideraban a una de las mejores selecciones del mundo, que además generó otro tipo de atracción en Rengo. Sí, eran encachados, pues. Europeos. ¿Eran grandotes? Claro, bonitos, ojos azules. Llegaban sus fans de mujeres, pues Rengo, por historia, ha tenido bonitas mujeres, pues, ¿ya? Y una de ellas tuvo un amorío con uno de los húngaros. Y ahí apareció un chiquitito, un rubio, y le pusieron teacher en la señal. Soy un actor de eso porque yo les pasaba la bicicleta a mi papá, de una Oso larga, parece que eran de los fierros largos. Y llegaban coloraditos los húngaros, sí, ¿no?
y se demoraba mucho. Y debió ser finalista Hungría. Lo que pasa es que él ganó su serie con Inglaterra, Bulgaria y Argentina, la ganó fácilmente. Y después juega con Checoslovaquia, que había salido segunda en Viña. Y ese partido, que también lo vi, lo ganó el arquero checoslovaco. Sí, pues cuando llegaron nosotros todos preocupados, todo el mundo, las mujeres, sobre todo las mujeres, pues, lloraban, pues sí, porque se leían los húngaros. Pues. Y estuvieron como 5 días más y ahí se fueron. ¿Ya? Se fueron ya regresando. Cuando se iban, todos nosotros con banderas, pues, con pañuelos, con pañuelos blancos ahí por el tipo. Hay una verdad irrefutable sobre el Mundial de Chile. Se hizo a puro pulso y cariño, pero a pesar de la planificación, indudablemente hubo algunos imprevistos. Es cierto, en el partido inaugural no estaba la pelota, se le había quedado a un señor Cáceres, creo que era el apellido del encargado, y se le quedó en la casa. Trajeron una pelota usada y con esa empezamos. Era como otro mundo, era más sencillo vivir en Chile. Mientras tanto, veamos quién puede dominar a este perro también aficionado al fútbol. Parece ser que es él. Veamos quién lo domina. Ahí está. Parece ser el inglés Grip, sí, es él. El planeta se impactó ante la elección de Chile como sede mundialista, un país semidesconocido y básicamente pobre, en una situación que se extendía al plantel de Fernando Riera. Tenía una camiseta nomás. Una camiseta nomás. El partido se terminaba, era la camiseta, chao. No había en cambio de camiseta, nada. ¿Y las calcetas lo mismo? Todo, en todo era. No existía el cambio de camiseta. La camiseta mía era número 2, cuando el partido número 2 y sacaba. Yo jugaba con los zapatos que me hacía mi padre. Y regalé varios regalé aquí en el Negro Campo y a Jaime Ramírez regalé zapatos. Si éramos pobres. Il Cile è povero, piccolo, fiero. Il telefono non funziona. Praticano la prostituzione all'aria aperta. Esa realidad la quisieron conocer medios extranjeros. Un periodista italiano que viajó meses antes del Mundial a Chile escribió un feroz artículo denominado Santiago, el confín del mundo, la infinita tristeza de la capital chilena. Los periodistas dejaron al país como un territorio miserable. Contaron todo lo malo che aveva in Cile in ese momento. Il Cile, sul piano del sottosviluppo, deve essere messo alla pari di tanti paesi dell'Africa e dell'Asia. A Lionel le llegó un mensaje con unos cabros chilenos de Italia. Dicen esto, que los chilenos son esto de acá y las mujeres son prostitutas. Le cuenta a don Fernando. ¿Y qué dice Riera cuando lee el mensaje? Lo llamó y dijo, miren lo que dicen de esto. Como incentivándolo. Ahora lo van a ver. Los italianos salieron con unos tremendos ramos de flores. El público los agarraba en el aire y se los devolvía. Olorín Holanda frente a la pelota. Se va a iniciar el match a las 15 horas en punto. Empezó el partido. Los mordíamos y queríamos pegarle a como diera lugar. La violencia no la empezaron los italianos ni los chilenos. La empezó un argentino nacionalizado, Maschio. Ánimo sumamente caldeado. El público, a pesar que ya van 3 minutos, enardecido. Lo está molestando Aston. Aston está molestando al jugador itálico. Tengo la impresión que lo ha expulsado. Se ha expulsado a Ferri. Increíblemente fuerte, violento y hay que ser honesto. Y bastante injusto con los italianos. Rechaza en el otro costado el jugador Navarro. Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. Echó al jugador itálico. Cayó Lionel Sánchez, le está quitando otra vez David un puntapié. Lionel le aplicó un golpe, vamos a ver qué pasa. Aplicó David un puntapié a Lionel Sánchez. Este contestó con un golpe de puño y está caído el defensor italiano. Y yo fui a ver a David para insultarlo, para que se parara.
Resulta que estaba dormido. Y le pegué el derechazo. ¿Qué, qué raza? Le pegaste ahí, le corneta aquí y le llegó al otro. Y tenía la mano pesada el viejo Leonel. Si hubiese armado la pelea, que le juego porque todo el estadio le pega. Aparte nosotros los jugadores, habría entrado toda la gente. Leonel y Mario David, protagonistas de la batalla de Santiago, la disputa más violenta en mundiales según medios británicos. Un capítulo que a 60 años sigue entregando nuevos antecedentes. Yo pensé que lo iban a echarlo. Claro. A los dos, ¿ah? No solamente a Leonel, a los dos. Pero resulta que el árbitro era localista. El Checho lo conocía de México. De apellido Buergo. Que por suerte para nosotros estaba haciendo de lineman por el mismo lado, y cuando viene el árbitro, vino a preguntarle al lineman qué pasó. Yo le hice de lejos, ay, 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 y se paleteó el mexicano. Le dijo que Leonel lo había empujado. Pero esto tiene un final feliz. Queda como recuerdo nomás, pero sería muy bonito encontrarme con él. Mario David, scusa, per favore, vieni qui. L'italiano Mario David. Cuando se encontraron después en Milán, todo terminó y fue amistoso el encuentro allá en Milán, Leonel. Sí. Un cierre amistoso para una gresca que significaría la fama de un mundial violento. El duelo entre Yugoslavia y la Unión Soviética fue de tal nivel de golpes que la FIFA debió intervenir. Eduard Dubinsky, defensa soviético, terminó fracturado. Una mala recuperación de la brutal lesión derivó en un sarcoma que le costó la vida al jugador apenas 7 años después de aquella patada. El tiempo ha ido suavizando aquellos recuerdos negativos, dando paso a los más emotivos. Tuvimos una batalla de Santiago, pero también el abrazo de Rengo, donde recuerdan con orgullo cómo la selección húngara volvería años después a la comuna, reforzando un vínculo mágico. Esta es una foto del año 65, donde estamos nosotros aquí, cabritos todavía 15 años, jugando por la selección juvenil de Rengo. ¿Dónde está ahí? Al lado de mi ídolo cuando yo era chico, Solimosi, aquí. Yo creo que también quedan marcados los húngaros porque bien lo que tú dices de que vuelven a venir a Rengo, que Rengo los hospedó de muy buena manera, ¿ya? Y hoy día Rengo le ha puesto una avenida a Hungría, recuerdo por los húngaros en Rengo, y ahí estuvo el presidente. Luis, que era niño en 1962, ha liderado un museo deportivo en la comuna con todas las reliquias de aquel paso inolvidable. A vivir, ¿cierto? Ves que yo veo los recuerdos ahí de fotografía, las personas que estuvieron con ellos, me trae lindos recuerdos, bonitos, muy lindos recuerdos. Me genera que quisiera quisiera vivirlo de nuevo. Muy bonito, es muy lindo lo que vivimos nosotros aquí como niños pobres de aquí de la ciudad. Aquí el tiempo parece detenido, la camilla donde los masajeaban, el travesaño del arco donde entrenaban. Porque en este Mundial Imposible, que ya cumple 60 años, coincidieron por única vez Pelé, Di Stéfano, Puskás y Garrincha. Pero para estas personas, siempre la Copa del Mundo será aquella visita que atesoran en la memoria y en el corazón. Incluso una vez, que yo ya estaba en O'Higgins, un preliminar que hicimos contra la Chile, y de fondo jugaba Chile-Hungría. Cuando termina el partido, en el túnel, les digo yo Rengo, y se me apilaron los húngaros ahí, porque les nombré la palabra Rengo nomás. Nada más, pero no pudimos conversar nada más. Con un cariño instantáneo. Rengo.
Ya volvemos con 24 horas Central. ...24 horas Deportes. Y piden asistencia médica de inmediato para la jugadora de Colo-Colo. Escándalo, una vergüenza. Esto sucedió en el clásico del fútbol femenino, la primera división del fútbol de nuestro país con Colo-Colo y Universidad de Chile. Lo veían en la imagen, ¿no? Ese choque, posterior caída de Javiera Grez, jugadora de Colo-Colo, que sufrió un TEC. De inmediato se pidió la ambulancia para que sea trasladada a un centro médico. Sin embargo, no había ambulancia. Y no es que iba a llegar tarde, no. Esto ocurrió cuando ya finalizaba el partido. No había ambulancia. Las bases del campeonato establecen que debe haber una ambulancia. No había. Tuvo que ser trasladada en un furgón de carabineros. Obviamente esto es responsabilidad del cuadro local, en este caso Universidad de Chile, para este encuentro. Detalles a continuación, mira. La U en busca del empate. La picó el balón arriba. Se disputaba el tiempo extra del Superclásico femenino en el Centro Deportivo Azul. Ahí quedó al descubierto una insólita y lamentable situación. Están pidiendo ambulancia, hermano. Sí, de hecho está muy complicada. Javiera Grez en el piso tras un golpe con la arquera Canales. Todos pedían la ambulancia. 7 minutos pasaron desde el choque hasta que llegó ayuda, una que por cierto no era la esperada. Va a ingresar hacia el campo de juego la patrulla de carabineros, que es la que está a mano para poder ayudar. La ambulancia nunca estuvo y tampoco llegó a tiempo. La jugadora insólitamente fue trasladada en furgón policial. Me hicieron exámenes y están todos bien. Estoy hospitalizada por el tema de que perdí un poco la memoria y por los golpes, pero estamos bien, que es lo importante. Mediante redes sociales, Javiera Grez tranquilizó a todos, pero en el Cacique seguían preocupados e inquietos con lo ocurrido. Que fue un momento muy dramático. Creemos que los graves hechos ocurridos ayer no se pueden dejar pasar. La verdad es que la situación no reviste análisis, es impresentable lo ocurrido. La ministra del Deporte, Alexandra Venado, y desde la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino se manifestaron. Nos parece que es una situación grave, es una situación impresentable. Que las autoridades que son responsables se hagan cargo de lo ocurrido ayer y no permitir que esto vuelva a ocurrir en ningún partido del torneo nacional. Pero, ¿qué dicen las bases? Será obligación del club local disponer para cada partido de una ambulancia. Desde el club local Universidad de Chile y hasta el cierre de esta nota no hubo declaración pública alguna sobre lo ocurrido en el Centro Deportivo Azul. Un insólito episodio que evidenció las precariedades que sigue viviendo el fútbol femenino chileno. Porque con trabajo creo que he llegado donde he querido llegar también. Mire, la imagen y voz de Eric Pulgar, gran futbolista. El volante de la selección chilena, 28 años de edad, que, bueno, va a vivir, sí, su octava temporada fuera de nuestro país, ¿no? Cuando emigrara desde Universidad Católica al Bolonia, al fútbol italiano. El antofagastino conversó con 24 Horas de Deportes de su actual vida, de su carrera, qué va a pasar con su futuro, dónde va a continuar, en Europa, sí, pero además de su nuevo negocio, pensando en su futuro, un resto bar. ¿Dónde? En Reñaca. Mira. Al segundo palo, saltaba por acá. ¡Oh! ¡Pulgar! Es uno de los jugadores que ha ido tomando el relevo de la generación dorada, un baluarte en el medio campo. A sus 28 años, Eric Pulgar mira hacia atrás y saca lecciones a futuro. Ha sido un trayecto un poquito duro, complicado en todo sentido, pero creo que con trabajo creo que he llegado donde he querido llegar también. Tras una temporada en Galatasaray de Turquía, ahora tiene que volver a Fiorentina. En la selección está presente desde el 2015. Fue campeón con la Roja en la Copa América de Estados Unidos. Pero desde el 2019 se ha convertido en un titular frecuente. Pulgar así se ganó su espacio.
Fue difícil, creo que entrar en confianza con el equipo. Creo que eso fue lo que me costó un poco, pero hasta el día de hoy me gané esa confianza de todo el equipo y como dices tú, me siento en una buena posición. Desde Antofagasta al mundo, Eric Pulgar se ha ganado su espacio en el mediocampo nacional, donde ha tenido que compartir con dos leyendas de La Roja. Con dos referentes como Arturo y Charles, creo que con la ayuda de ellos dos se me hizo más, por decirlo simple, mantenerme en el puesto, así que agradecido de su apoyo también. Como buen antofagastino, Eric ama el mar, por eso en el sector 5 de Reñaca ha decidido emprender, pensando en el futuro. En su vida después del fútbol, un restobar frente a la playa es su nuevo negocio. No hay nada más lindo que estar frente al mar y con un lindo restobar. Creo que le va a hacer bien a esta zona, que es una de las mejores playas de Chile, así que contento por eso. En agosto se espera la apertura. En su sueño siempre, la idea de tener un restobar estaba como prioridad. Y este es su primer negocio en Chile. Bueno, va a ser un restobar muy familiar, para todas las edades. Van a estar todos invitados, toda la gente de la quinta región, de Santiago y obviamente mi gente de Antofagasta, así que aquí lo vamos a estar esperando. 28 años y una carrera en Europa que le quedan varios capítulos. Eric Pulgar, además de pensar en su futuro futbolístico, también ya avisora su vida tras el fútbol. Estamos viendo 24 Horas Central. 10:28. Regresamos con esto que es impactante, que ocurrió en la que es catalogada como la carrera más peligrosa del mundo, que cobra una nueva víctima fatal este 2022. Se trata del británico Mark Purslow, que chocó fuertemente en una curva y falleció. Ya son 258 pilotos fallecidos desde que se creó esta carrera en 1910. Es la carrera de motos más peligrosa del mundo. La isla de Man en Gran Bretaña se paraliza y sus calles por una semana son el escenario perfecto para el peligro y la muerte. Estos son días felices y ya vamos por más. El británico Mark Purslow jamás podrá cumplir su sueño. Tras debutar el 2017 en Man y conseguir algunos triunfos antes de la prueba, este miércoles en la cuarta jornada de prácticas, una curva en sector Balagarey le arrebató su vida tras un fuerte impacto. Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Mark Purslow luego de un incidente en la sesión de calificación de esta noche. No por algo es la prueba más peligrosa del mundo. Desde 1910 a la fecha han cobrado 258 víctimas fatales. No han bastado las protestas y reclamos por su falta de seguridad. Cada año, imágenes como estas remecen el mundo motor. Después de esa caída y me salvé, me di cuenta de que tenía que dejarlo. Un testimonio que por más crudo no ha podido influir en los cientos de pilotos que año a año regresan a la isla de Man para competir en esta peligrosa prueba. Purslow, con 29 años, ya no podrá regresar nunca más. Mañana, para los fanáticos del tenis, bueno, no del tenis, del deporte en rigor, ¿no? Con Rafa Nadal y Alexander Zverev, que animarán en Roland Garros una de las semifinales del Grand Slam parisino. Mañana cerca de 9:15 de la mañana, programación para ese partido, horario por supuesto para nuestro país. Me despido, ya continúa Connie y Iván con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. Con 24horas.cl. Atención, porque un corte de suministro va a realizar Aguas Andinas en las comunas de San Joaquín y San Miguel por una incidencia, así se describió, que afecta a la red de distribución de agua potable. Se extendería entre la noche y mañana. Debido a esto mismo, el Ministerio de Educación informó que se van a suspender las clases para niveles parvulario, básico y medio este viernes en estas dos comunas. San Miguel y San Joaquín, por si acaso, para que lo tenga claro.
Terminamos 24 horas central, pero es jueves. Jueves de Carlos Pinto. En TVN viene El Día Menos Pensado y en Canal 24 Horas, Vía Pública. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, que descansen.